Usted dirá su nombre. Bueno, ya lo conocen ya. Que bendiga, bendiciones. Gloria a Dios. Estamos bendecidos en esta hermosa mañana. Amén. Qué bendición, qué honor estar en esta hermosa casa, en este lugar que es casa de Dios y que es puerta del cielo. Bueno, amados, los que no me conocen, soy el pastor Ricardo Rico y por la misericordia del Señor estamos pastoreando también aquí en Montería, en el barrio 6 de marzo, pero también en Corozal Sucre. Allá también estamos pastoreando, ministrando una obra del Señor, y es un honor, es un gozo estar aquí hoy una vez más compartiendo en este maravilloso día la palabra del Eterno. Amén. ¿Cuántos creen que hoy es el día del Señor? Hoy es el día del Señor. Hoy es el día para celebrar. Hoy es el día para honrar al Padre. Hoy es el día para glorificar el nombre de nuestro Dios. Hoy es el día para que nos levantemos, bendito sea Dios, en esta mañana con gozo, con alegría, y para que declaremos que Jesucristo es el Señor en este lugar y en nuestras vidas. Amén. Jesucristo es el Señor. Bendito sea el Padre. En esta preciosa mañana quiero ir a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Samuel. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 23. Usted puede acompañarme allí en esta mañana, en esa porción, en esa palabra. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 11 y 12. Allí me quiero parar en los próximos minutos y liberar una palabra que el Señor colocó en mi corazón, colocó en mi espíritu en esta mañana para impartirla sobre tu vida. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 11 y 12. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos lo tienen? Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 11 y 12. Y allí me permito leer la palabra del Eterno a favor de todos ustedes. Y con la bendición del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo, la palabra del Señor declara de la siguiente manera: después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Amén. Yo quiero que usted mire a la persona que está a su lado y que le diga: levántate como Sama, defiende tu terreno y verás la victoria de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden declarar en esta mañana: hoy me levantaré como Sama, hoy defenderé mi terreno y veré la victoria de Dios sobre mi vida? Amén a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados, en esta mañana quiero compartir una palabra que el Padre colocó en mi corazón para esta oportunidad. Una palabra que hoy te va a empujar a la siguiente al siguiente nivel, a la próxima temporada, donde el Señor quiere llevarte y donde victorias poderosas vas a comenzar a celebrar. Porque yo creo que a partir de hoy en adelante vas a salir de este lugar no siendo el mismo hombre, no siendo la misma mujer. Vas a salir de este lugar transformado en un hombre de guerra. Vas a salir de esta casa hoy transformado en un hombre de carácter.
en un hombre, bendito el Padre, de guerra, a su nombre. En esta mañana yo vengo a hablarte no de cualquier historia, vengo a hablarte de un personaje que es relevante y que es sobresaliente en la Biblia. Un hombre que marcó un precedente poderoso. Vengo a hablarte de Sama, cuyo nombre significa el Señor escucha, o Dios oye, ha oído. Bendito sea el Señor. Mira, la Biblia declara que los valientes de David no nacieron siendo hombres extraordinarios, sino que fueron hombres que se formaron en medio de las crisis. Fueron hombres que se formaron en medio de la presión y en medio de la guerra. Fueron hombres que se formaron allí en medio de situaciones difíciles, de situaciones cruciales. Es más, la Biblia dice, bendito sea el nombre del Señor, que David cuando llegó a la cueva de Adulán, allí en esa cueva de Adulán, allí se le acercaron, llegaron gentes con crisis, gentes con deuda, gentes con diferentes tipos de problemas. Llegaron al lugar donde estaba David, a la cueva de Adulán. Pero en esa cueva de Adulán, esos hombres que llegaron con crisis, con problemas emocionales, con deudas, con miseria, fueron hombres que allí en la cueva de Adulán fueron formados. Fueron hombres que allí fueron forjados. Fueron hombres que salieron de esa cueva no de cualquier manera. Entraron como hombres llenos de crisis, de temores, de angustia. Hombre, bendito sea el nombre del Señor, con tristeza, con vacío en el corazón, pero salieron de la cueva formados en hombres de guerra. Salieron de ese lugar transformados en hombre, bendito sea el Padre, capaces de pelear, capaces de enfrentar al enemigo, capaces de poder defender a su nación, a su pueblo y a su familia, a su nombre. Porque yo vengo a decirte en esta mañana que hay situaciones en la vida que llegan en momentos determinados, situaciones que llegan muchas veces para sacudirnos, pero son situaciones que no llegan para destruirnos, sino llegan para formarnos, llegan para levantarnos. Llegan esas situaciones a nuestra vida para ver cuál es la capacidad que hay en nuestra vida de persistencia, de resistencia, de levantamiento. Hay situaciones que vienen y te estremecen, pero esas situaciones llegan para saber qué hay en tu vida o de qué tú estás hecho. ¿De qué material tú estás hecho? Si tú estás hecho de un material de resistencia, si tú estás hecho del material de un hombre o de una mujer de guerra, o si tú eres de los que retroceden. Su nombre. ¿Sabe que en medio de esos hombres que la Biblia habla y que la Biblia nos muestra, hombres que esos valientes de David, que no nacieron siendo extraordinarios, sino que nacieron, que salieron o que se levantaron de en medio de las presiones y de las guerras que les tocó vivir? Entre estos valientes se levanta un hombre llamado Sama, un hombre que aparece en un momento cuando el pueblo había huido, cuando el miedo dominaba, cuando el enemigo había tomado ventaja. Allí en medio de ese escenario, de un escenario que parece de derrota, en un escenario que parece de miedo, de terror, aparece este hombre. Se levanta un Sama y aparece, bendito sea el Señor, en medio de un escenario que no era favorable,
que no había respaldo humano, que no había un ejército que peleara, que no había multitudes. Bendito sea el nombre del Señor. Lo único que había era un terreno lleno de lentejas, un pequeño terreno, bendito sea el Padre, lleno de lentejas. Pero un hombre llamado Sama decidió pararse en medio del terreno de lentejas y no retroceder, sino más bien se determinó a enfrentar al enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, amada iglesia, hay una verdad poderosa que Sama entendió. Y es que mire, hay momentos en la vida donde Dios permite que tu alrededor se sacuda, momentos donde Dios permite que tu alrededor se estremezca, momentos en tu vida donde tu alrededor es estremecido, bendito sea el Padre, pero no para dañarte, no para acabar contigo, no para destruirte, sino para revelar tu verdadera capacidad de levantarte y de poder defender lo que Dios te entregó a ti. Mire, Sama entendió una verdad poderosa, y es que no importa cuán pequeño parezca el terreno que Dios le había dado, sino que tenía que ser defendido. Porque tú tienes que saber en este día que cuando un hombre se levanta con una convicción poderosa, el cielo responde. Y mire, este pasaje de la escritura no termina con la fuerza de Sama, termina con una declaración poderosa que dice: y Jehová le dio una gran victoria a Sama. Así que hoy no vienes a escuchar una historia antigua. Hoy vienes a recibir una impartición poderosa de la palabra del Señor. Porque hoy Dios está buscando gente que se levante, gente que se posicione, gente que se pare en el medio del terreno y que defienda el terreno, lo que Dios le ha dado. Hoy Dios quiere levantar a gente como Sama, gente determinante, gente llena de convicciones. Dios quiere levantar en este tiempo una generación de Sama que no retrocede, que no desiste, que no abandona el propósito, que no suelta lo que Dios le entregó, sino que son hombres y mujeres que se paran en la brecha, que están decididos a pelear lo que otros no están dispuestos a defender. Hay Samas aquí en este día que Dios los va a levantar, que Dios los va a empoderar, porque son hombres y mujeres que aunque se levante el mismo infierno, no van a retroceder, se van a parar en medio de la brecha y van a decir: yo estoy dispuesto a pelear la buena batalla de la fe, yo estoy dispuesto a pelear por mi iglesia, a pelear por mi casa, a pelear por mi familia, a su nombre. Hoy el Espíritu de Dios va a levantar a los Sama de este tiempo, bendito el Padre. Porque es necesario que se levanten hombres y mujeres con osadía, con valentía. Hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. Y lo primero es, el primer punto que quiero tocar aquí es: levántate cuando otros huyen. Levántate cuando otros huyen. Mire, Sama tenía un terreno, y ese terreno Sama comenzó a cultivarlo, comenzó a sembrar lentejas en ese terreno. Y es interesante porque este terreno Sama dedicó su tiempo, Sama dedicó sus energías, sus fuerzas,
para cultivarlo, porque este terreno de lenteja para Sama era algo significativo, era algo importante para él, aunque para otros quizás era un terreno pequeño, para alguien más quizás podía ser algo insignificante, algo de poco valor, pero para Sama representaba el sustento de él, el sustento de su familia y también provisión para su pueblo. Para su pueblo representaba sustento. Por lo tanto, Sama le da un valor, una importancia a ese terreno, porque ese terreno representa también, para Sama representa legado, representa herencia, representa la promesa en la vida de este hombre de Sama. Pero resulta que después de que Sama había invertido tiempo, esfuerzo, dinero en esta cosecha, y cuando es la lenteja llega el momento de que comienza a producir, llega el momento donde ya se va a recoger, el enemigo se levanta, el enemigo aparece, los filisteos llegan, aparecen los filisteos. ¿Para qué? Para dañar, para destruir lo que Sama había construido, para apoderarse, para robar, para quitar aquello que Sama había levantado, el terreno de lentejas. El enemigo había llegado, los filisteos, para tomar posesión de lo que no era de ellos, aquello de lo cual ellos no habían sembrado, ellos ni siquiera se habían esforzado, pero ellos llegaron para tomar, para arrebatar a la fuerza. Porque aquí Dios me habló y Dios me dijo que hay momentos en la vida donde tú te levantas, donde tú te fuerzas a construir cosas, te levantas para construir tu familia, te levantas, bendito sea el nombre del Señor, para construir y levantar lo tuyo propio, aquello que Dios te entregó como una bendición, quizás tu casa, tu familia, tu empresa, tu negocio, lo que Dios puso en tus manos, quizás tu ministerio, tu llamado, y tú comienzas a trabajar en eso, y llega un momento cuando el enemigo, cuando tú estás a punto ya de cosechar, cuando estás a punto de recoger la cosecha, cuando tú estás a punto ya de disfrutar, de gozar de la cosecha, entonces aparece el enemigo para querer quitarte, para querer robarte lo que tanto te ha costado, aquello por lo que tanto has trabajado, aquello que Dios te dio. El enemigo llega para arrebatar, para quitar. Pero la pregunta es que cuando el enemigo llega, hay mucha gente que no está dispuesta a enfrentarlo. Hay mucha gente que no tiene la capacidad de aguante, de resistencia, de persistencia, de guerra, de pararse en la brecha y decirle al enemigo: tú no me vas a arrebatar, tú no me vas a quitar lo que Dios me ha dado. Bendito el Padre. Por eso la Biblia dice, y el primer punto es: levántate cuando otros huyen. Porque hubo gente que huyeron cuando el enemigo apareció, cuando llegó. Muchos huyeron, muchos desertaron, muchos se fueron huyendo, se llenaron de temor, de pánico, y terminaron huyendo, abandonando el terreno. El pueblo había huido delante de los filisteos. Y es tremendo, porque en ese terreno, cuando todos huyen, el único que se queda, el único que permanece, el único que dice: yo no voy a huir, el único que dice: así me quede solo, pero yo voy a enfrentar al enemigo. Así me quede solo, pero yo voy a pararme en medio del terreno. Yo no voy a huir, yo no voy a soltar. Fue Sama. Así que el primer desafío de Sama no fue el enemigo. El primer desafío de él no fue el enemigo, fue la atmósfera de derrota que lo rodeaba. Fue la atmósfera de derrota que lo rodeaba. Porque todo el pueblo había huido. El pueblo mismo había caído en una condición de derrota. Todos habían huido. Y la lógica decía: corre tú también. La presión decía: no vale la pena pelear.
Pero Sama se levantó, bendito sea el Padre. Porque tú tienes que saber que el verdadero carácter se revela no cuando todo está bien, sino cuando todo está cayendo, cuando todo está en contra, cuando todo está difícil. Es allí donde el verdadero carácter se revela. Porque cuando todo está bien, qué bonito. Cuando todo está bien, está normal. Permanecemos, estamos dispuestos. Pero cuando en realidad las cosas se tornan oscuras, grises, difíciles, es allí cuando la presión llega, cuando llega el momento difícil, el desafío, el ataque, cuando el enemigo se levanta, cuando verdaderamente llega la situación en la cual tú tienes que manifestar lo que realmente está en ti. Es allí donde se va a conocer, donde se va a revelar el verdadero carácter. Cuando todo está cayendo, cuando todo está mal, cuando todo está en contra, cuando los pronósticos están en contra. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo le veo. Ay, vamos, alguien tiene que alabar aquí en este día. Iglesia, hoy tú tienes que saber que Dios no te ha dado a ti espíritu de cobardía. Él no te ha dado un espíritu de temor, de miedo para estar sujeto a la esclavitud. Él te ha dado espíritu de valentía, de poder. Él te ha dado a ti un espíritu, bendito sea el Padre, de poder. Por eso Dios en este día quiere levantar hombres y mujeres valientes. Hoy le vengo a hablar no a gente cobarde. Hoy le vengo a hablar no a gente que retrocede. Hoy le vengo a hablar a gente no que abandona las cosas que Dios les ha dado, no que sueltan lo que el Señor les entregó, sino gente que aunque el enemigo se levante y quiera quitarte y quiera arrebatarte lo tuyo, son gente que se arman de valentía. Son gentes que dicen: yo sé quién es Dios, y yo sé que el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Esta batalla no es mía, esta guerra no es mía, es de Dios. Alguien tiene que decir amén aquí hoy. Qué poderoso, amado, porque Sama, en ese momento, Sama queda solo. Pero yo vengo a decirte hoy: levántate aunque otros abandonen. Levántate aunque no haya apoyo. Levántate aunque tú sientas temor y miedo. Levántate, porque los que ven la victoria no son los que huyen, sino son los que se levantan. Y por eso tú tienes que saber en este día que la victoria Dios se la va a entregar no a la gente que deserta, no a la gente que huye, no a la gente que se atemoriza, que se intimida y sale corriendo. La victoria Dios se la va a entregar a la gente que se levanta, a la gente que está dispuesta a pararse en medio del terreno y defenderlo. A ellos es que Dios les va a entregar la victoria. Por eso dile al que está a tu lado: levántate, no huyas. Dile al que está a tu lado: no huyas, porque los que huyen son cobardes. Los que huyen no conocen el poder de Dios sobre su vida. Así que Sama se levanta cuando otros huyen. Él se levanta. Yo no sé hoy cuántos están dispuestos a levantarse aun cuando ven la situación difícil, aun cuando ven que otros huyen, aun cuando no ven apoyo, aun cuando ven que sienten temor, que sienten miedo, pero que se levantan porque creen que Dios les va a dar la victoria, porque creen que Dios va a pelear, porque creen que la guerra no es tuya, la guerra es de Dios y la victoria
victoria por ende viene del cielo sobre tu vida, pero se necesita que lleguen situaciones y momentos a tu vida que te sacudan para revelar Dios tu carácter, para Dios revelar de qué tú estás hecho. Porque ¿cómo vas a saber que tú eres un Sama? ¿Cómo vas a darte cuenta que tú eres un valiente, que tú eres un hombre de guerra, si todo está bien, si no hay problema, si no hay crisis, si no hay situaciones que te estremezcan, si no hay situaciones que te pongan al límite, si no hay presiones en tu vida? ¿Cómo vas a saber que verdaderamente, bendito sea el Padre, tú eres ese hombre de guerra que se para, que permanece, que dice: no importa lo que se ha levantado, pero yo voy a permanecer aquí de pie, yo me voy a levantar, no voy a huir, no voy a soltar lo que Dios me entregó? Lo segundo, el segundo punto es: defiende tu terreno aunque parezca pequeño. Defiende tu terreno aunque parezca pequeño. Un pequeño terreno lleno de lentejas, Sama lo defiende. Y aquí hay una revelación mucho más profunda del texto, y es que no era un campo lleno de riquezas. Escuche, era solamente un pequeño terreno de lentejas. No era un campo lleno de riquezas, era un campo de provisión básica. Pero Sama entendió que ese campo, o que ese terreno de lenteja, representaba sustento. Él entendió que ese pequeño terreno representaba herencia, representaba propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Él entiende esto. Él no está peleando por cualquier cosa. Él está peleando en el ámbito espiritual por algo que representa algo de valor, sustento, herencia, propósito. Y mire, el enemigo ataca lo que Dios quiere que tú preserves. El enemigo ataca, y es tremendo. El enemigo está peleando por tu familia. Pero ¿qué vas a hacer tú hoy? ¿Vas a huir o te vas a levantar como Sama? Si el enemigo está peleando por tu familia, es porque tiene valor. ¿Cuántos lo creen? Si el enemigo está peleando en contra de tu familia, está atacando, se está levantando, quiere destruir tu familia, la quiere derribar, el enemigo quiere acabar con los tuyos, es porque tiene valor tu familia, es porque tu familia representa el terreno que Dios te dio, y ese es el terreno aquí en esta hora por el que tú te tienes que levantar y pelear por ese terreno. Aunque parezca pequeño, pero tiene un gran valor delante de Dios. Si el enemigo está atacando tu fe, es porque tiene destino en tu vida. Si está atacando tu llamado, si está atacando tu ministerio, es porque tiene destino, es porque tiene propósito. Pero escucha, levántate en el nombre del Señor. Levántate, defiende tu terreno de lenteja, defiende lo que es tuyo, defiende lo que Dios te dio. Bendito sea el nombre del Señor. Ese terreno de lenteja representa tu familia, tu llamado, tu empresa, tu negocio, tu proyecto, lo que Dios te entregó, lo que Dios te ha dado, aquello por lo cual has trabajado y has luchado, aquello que te ha costado tanto, aquello que representa bendición en tu vida y que es valioso, pero que el enemigo quizás se ha levantado, ha venido para atacarlo, para atacar ese terreno.
pero hoy se requiere que se levanten los Samas. Y los Samas están aquí, no allá afuera. Los Samas están aquí sentados. Los Samas están aquí en este día. Bendito sea el Padre, que Dios los ha estado formando, que Dios los ha estado capacitando, que Dios los ha estado empoderando, que Dios los ha estado llenando de su espíritu, que Dios les ha estado impartiendo palabra. Aquí están los Samas que se van a levantar y que le van a decir al enemigo: retrocede, tú no tienes parte ni suerte aquí, tú no tienes cabida, tú no vas a tocar lo que es mío, porque lo que es mío está sellado con la sangre del Cordero. Si el enemigo está presionando tu llamado, es porque hay propósito de Dios en tu vida. Es porque hay propósitos. Su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en este día se tiene que activar en tu vida espíritu de guerra, de valentía. Se tiene que activar. Porque el enemigo sí está presionando tu llamado, es porque hay propósitos divinos, propósitos poderosos. Mira, la Biblia dice en Génesis capítulo 25 que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Él menospreció las lentejas, pero Sama las defendió. Hubo uno que perdió su herencia y el otro activó una victoria poderosa sobre sus enemigos. Así que, amado, no menosprecies lo que Dios te ha dado. Así como Esaú menospreció, pero Sama activó su victoria. No menosprecies tu casa, tu ministerio, tu altar, tu asignación. No menosprecies lo pequeño en las manos de Dios. Se convierte en un escenario de gloria. Lo que muchas veces se ve como pequeño, en las manos de Dios se va a convertir en un escenario de gloria, en un escenario de manifestación de poder y de victoria sobre tu vida. A su nombre. Mire, el milagro ocurre donde decides pararte. El milagro ocurre donde decides pararte. Porque Sama se paró ¿dónde? En medio del terreno. Sama no corrió y buscó una esquina. Él no buscó esconderse. Él se paró en medio del terreno. Es decir, él se posicionó. Él se afirmó, él tomó autoridad. Y el milagro ocurre donde decides pararte. La Biblia dice en Éxodo capítulo 14, versículo 13: estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Sama se para en medio del terreno. Sama decide confiar. Sama entiende de que Dios le va a dar la victoria a él, aunque estaba solo en medio del terreno. Él no estaba acompañado por nadie, él estaba solo. Pero Sama entendió que él y Dios hacían parte del equipo de los ganadores. Yo le tengo que hablar a alguien aquí. Yo le tengo que hablar a alguien. Aunque tú te veas solo, aunque tú sientas que estás librando batalla y tú te sientas como solo, que otros te han dado la espalda, que otros te han abandonado, y tú te sientes en medio de una batalla y tú crees que estás solo, yo tengo que decirte en esta hora que tú no estás solo. Dios está contigo y tú tienes que entender que tú formas parte del equipo de los ganadores, porque tú y Dios hacen el equipo ganador. A su nombre. Alguien puede creer en esta mañana que tú y Dios hacen parte del equipo de los ganadores. Bendito el Padre, no del equipo de los perdedores. Porque lo que se necesita no son multitudes para que la victoria se materialice. Para una gran victoria
victoria no se necesita un ejército preparado, poderoso. No se necesita multitudes. Para una gran victoria se necesita alguien que se levante, alguien que se determine, alguien que se posicione, alguien que le crea a Dios, alguien que se agarre de la palabra, alguien que declare que Dios va a pelear su batalla. Para una gran victoria se necesita un hombre, a una mujer que le crea a Dios, que clame, que ore, y el cielo va a responder. Yo le vengo a hablar hoy a alguien que me está escuchando, alguien que está aquí en esta mañana, que dice: yo me voy a levantar, porque yo creo que aunque el enemigo vino para destruir, que aunque el enemigo me está atacando mi casa, está atacando mi matrimonio, está atacando mis hijos, yo me voy a parar en medio de mi terreno, que es mi hogar, mis hijos, y lo voy a defender y voy a pelear, porque Dios está conmigo y Dios me va a dar la victoria. Y ese hijo, el diablo tiene que soltarlo, la droga tiene que soltarlo, el vicio tiene que soltarlo, porque alguien se tiene que levantar. Maiga, vamos, alguien tiene que alabar hoy aquí. Alguien tiene que alabar. Ese enemigo tiene que retroceder. Tú no eres el que retrocede, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 10 versos 38, dice que no somos de los que retrocedemos. No somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos para preservación del alma. Yo creo que aquí no está la gente que retrocede, aquí está la gente que avanza, aquí está la gente que va para adelante, aquí está la gente que va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Yo creo en esta mañana que aquí está la gente de guerra, la gente que aunque el enemigo quiera poner resistencia, ellos van para adelante. Bendito sea Dios, a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Sama se para en medio del terreno, y pararse en medio del terreno significa tomar responsabilidad espiritual. Hay gente que tiene que tomar responsabilidades. Pararse en medio del terreno es tomar responsabilidades espirituales. Y yo creo que aquí hay gente que tiene que tomar responsabilidades en lo que Dios le ha entregado, en lo que posee, en lo que tiene. Pararse en medio del terreno significa asumir autoridad, asumir, posicionarse con autoridad. Es pararse en medio del terreno, asumir la autoridad. Yo no sé, pero yo le vengo a hablar a gente de autoridad que se va a parar en la casa, que va a tomar la autoridad, gente que tiene que asumir la autoridad. Bendito sea el Padre, a su nombre. El problema es que muchas veces el enemigo se levanta, vienen situaciones y gente: ay, oren por mí, ay, que no puedo, es que el diablo me está atacando, es que me está pasando. Asume la autoridad, párate en medio del terreno, porque tú tienes la autoridad que el Padre te ha conferido. Dios te ha dado autoridad, así que sacúdete, porque yo le vine a hablar a un hombre, a una mujer aquí de autoridad. Yo no le vine a hablar a gente ñoña, a gente que está diciendo: ay, pero es que me está atacando, voy a llamar a los pastores, no voy a ir a la iglesia. Ay, pero no, gente de autoridad que se para en la brecha, gente, ay, Dios mío, que hace retroceder al enemigo. Por eso Pablo dice que Dios nos ha dado no espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que pararse en medio del terreno significa tomar responsabilidades espirituales. Significa también asumir autoridad, decidir no retroceder. Por eso Dios está levantando una generación que no vive en la orilla del compromiso, sino en el centro del propósito.
Y esto es poderoso, porque esa es la generación de este tiempo. Es la generación que el Padre está levantando. Gente que no viva a la orilla. Bendito sea el nombre del Señor. Que no viva a la orilla del compromiso, sino en el centro del propósito. En el centro del propósito. Allí fue donde se paró Sama, en medio del terreno. No fue en la orilla, no fue en una esquina, fue en el centro del propósito. Bendito el Padre. Y por eso tú tienes que saber en este día que Dios te levanta para que te pares en medio del centro del propósito de Dios para tu vida, del propósito de Dios para tu familia, para que pelees, para que la defiendas, y a través de ti el Señor entregará una gran victoria poderosa. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está levantando una generación, hombres y mujeres que dicen: aquí estoy, Señor, este terreno no lo entrego. Gente que no está dispuesta a negociar el terreno, gente que no está dispuesta a soltarlo, gente que no está dispuesta a dejarlo fácilmente, gente que dice: Señor, aquí estoy, este terreno yo no lo entrego, yo no lo suelto, porque tú me lo diste a mí, tú me lo entregaste. Este terreno es bendición, es herencia, es promesa, es propósito, es destino. Su nombre. El cuarto punto del cual quiero hablarte es: pelea hasta que Dios intervenga. Pelea hasta que Dios intervenga. Sama lo defendió y mató a los filisteos. Sama no solo se paró, él peleó. Diga conmigo, peleó. Él no solo se paró en el terreno, en el medio, no solo se posicionó, no solo tomó responsabilidad espiritual, no solo asumió autoridad, no solo se paró en la orilla del compromiso, sino que se paró en el centro del propósito y peleó. Peleó contra el enemigo, peleó contra el filisteo. Así que el llamado en esta hora es: pelea hasta que Dios intervenga. Pelea. De pronto alguien dice: pero tanta guerra, tanta pelea, tantas situaciones. Sigue peleando hasta que Dios intervenga. Sigue enfrentando al enemigo, sigue confrontándolo. Pelea hasta que Dios intervenga de manera divina, de forma sobrenatural sobre tu vida. Sama estuvo dispuesto a confrontar al enemigo, porque al enemigo no se le huye. Al enemigo no se le huye, no se le corre. Al enemigo no se le cede ventaja, terreno. Porque si tú le cedes ventaja, entonces toma el terreno, entonces se apodera, entonces se mete el enemigo. Al enemigo hay que confrontarlo. Hay situaciones que hay que confrontarlas. Hay situaciones que hay que tumbarle la cabeza. Hay situaciones donde hay que pararnos en la brecha. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Sama pelea hasta que Dios intervenga. ¿Sabe que el clamor verdadero se sostiene con acciones? Pero ¿cómo vas a pelear tú? ¿De qué manera vas a pelear? Pues aquí, en este contexto de hoy, no está hablando de una guerra física, de una guerra literal, sino de algo espiritual. Y tu guerra, las batallas, las luchas se pelean en oración, se pelean de rodillas, se pelean en clamor, en intercesión, en oración, en búsqueda. Es decir, yo vengo a despertar, a impulsar a un Sama que tiene que levantarse y pararse en medio de su casa y sacar la espada de la oración, sacar la espada del ayuno, sacar la espada de guerra, de oración, y clamar y levantar un vallado por su casa. A su nombre.
Sama que lo que tiene que pararse es en oración, que lo que tiene que hacer es pararse, orar, clamar, declarar palabra, creer de que Dios va a intervenir, va a obrar. La Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé. Hay samas que tienen es que clamar, que orar. La Biblia dice en Ezequiel que Dios buscaba a un hombre que hiciese vallado, que se parara en medio de la brecha y que hiciera vallado por la ciudad para no destruirla. Pero Dios no lo halló, porque no hubo alguien dispuesto, no hubo alguien que se parara en la brecha, no hubo alguien que asumiera la responsabilidad, no hubo alguien dispuesto a clamar, a orar para que se detuviera el juicio, lo que venía. Por eso hoy tú tienes que saber que tu oración, que tu clamor es poderoso. Si tú te levantas en guerra espiritual, en oración, Dios se va a mover a favor tuyo. Dios se va a mover a su nombre. Mire, y no solamente, no basta decir: Señor, ayúdame. No basta solamente en decir: ayúdame, haz algo, Señor. Hay que resistir, hay que persistir, hay que avanzar. La Biblia dice en Santiago 4:7: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay que resistir, hay que persistir y hay que avanzar en el nombre del Señor. Yo no sé en esta mañana cuántos van a resistir, cuántos están dispuestos a seguir resistiendo. Pero ahora, ¿cuántos están dispuestos a seguir persistiendo? ¿Cuántos están dispuestos también a seguir avanzando? Bendito sea el nombre del Señor. Así que resiste, no importa el ataque, no importa la magnitud del enemigo que se ha levantado contra ti. Sigue resistiendo, sigue persistiendo allí en oración, sigue persistiendo, resiste, aguanta un poco más, sigue avanzando, avanza, porque Dios va a intervenir tu guerra, Dios va a intervenir tu causa, Dios la va a librar, Dios va a obrar, Él se va a manifestar sobre tu vida de una manera poderosa. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Alguien tiene que resistir. Dígale que está a tu lado: resiste. Dígale: resiste. Pero dígale también: persiste. Persiste. Avanza. Pero nunca retroceda. Pero nunca contemples la idea de volver atrás. Porque hay gente que contempla la idea: no vuelvo más a la iglesia. No vuelvo más. No voy más a orar, a ayunar. ¿Para qué ir? Si mira lo que estoy viviendo, si mira lo que me está pasando, si ahora que yo más estoy buscando a Dios, más me está atacando el enemigo. Ahora que yo más estoy consagrándome a Dios, sirviéndole, mira cómo está atacando a mis hijos, mira cómo mi hogar, mi matrimonio. Resiste, persiste, avanza, porque Dios te está formando, porque Dios te va a entregar a ti, está preparando, escucha, Él está preparando el escenario para una chiquita victoria, para una mediana victoria, no, para una gran victoria. Alguien tiene que decir amén. Es que si el enemigo no se levanta, es que si no hay guerra, es que si no hay batalla, ay Dios mío, entonces no está pasando nada. Pero si hay guerra, si hay batalla, eso te está diciendo, te está garantizando que Dios está preparando una gran victoria. Hay una gran victoria. Sin lucha no hay victoria. Hay una alabanza que dice: batalla no es batalla si no vienen las pruebas, si no viene la calumnia, si el enemigo no se levanta, entonces no es batalla. Bendito sea Dios.
Y esto es una batalla, es una guerra espiritual. Estamos en una confrontación de poderes. De eso se trata la guerra espiritual. Se define como una confrontación de poder, de guerra espiritual. Y tú eres un guerrero. Tú haces parte de la élite de David. Tú haces parte del ejército de Dios. Y por eso tú tienes que armarte de valor. Tú tienes que levantarte. Por eso yo vengo a hablarte hoy esta palabra, para que tú resistas, persistas y avances en el nombre del Señor. Resistí al diablo, porque él huirá. Él huye cuando hay un hombre y una mujer que se para en la brecha, que ora, que clama, que se llena del Espíritu Santo. La fe que no lucha se debilita. La fe que no lucha se debilita. Pero la fe que pelea provoca intervención divina. Así que pelea por tu casa, pelea por tu llamado, pelea por tu fe. No te rindas en medio del proceso que hoy estás viviendo. No te rindas, persiste, resiste, aguanta un poco más en medio del proceso. Dios te quiere ver peleando tu batalla, porque hay batallas, hay guerra donde Dios te quiere ver a ti peleándolas. El problema es que muchas veces no estamos dispuestos a pelear esa batalla y queremos que los pastores peleen nuestras batallas. Hay batallas, hay luchas que sí, que uno como pastor está allí para fortalecerte, para ayudarte. Pero hay batallas que son personales. Hay guerras que tú tienes que librarte, porque es allí donde se va a formar tu carácter de guerra. Es allí donde se va a levantar el hombre y la mujer de guerra en Dios. Pero no te rindas en medio de tu proceso, pelea. Por último y para terminar, verás la victoria de Dios. La Biblia finaliza diciendo en 2 de Samuel capítulo 23, en el versículo 12, en lo último dice: entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová le dio una gran victoria. Verás la victoria de Dios. Toca a la persona que está a tu lado. Dile: prepárate, porque verás la victoria de Dios. Prepárate, porque lo que viene para ti no es derrota. Dígale: prepárate, porque lo que viene para ti no es derrota, no es muerte. Lo que viene para ti no es fracaso. Lo que viene para ti no es pérdida. Lo que viene para ti es victoria. Es lo que viene para tu casa. Es lo que viene para tu ministerio. Es lo que viene para esta casa. Viene victoria. Alguien celebre. Alguien diga amén a eso. ¿Cuántos pueden declarar hoy: viene victoria? Quizás el enemigo estaba diciendo: no, viene destrucción, viene fracaso, viene muerte. Pero Dios te viene a decir hoy: viene victoria. Para esta casa, para este ministerio, viene victoria. Y Jehová le dio una gran victoria a Sama. Y aquí está el clímax de este mensaje en esta mañana. La victoria no fue humana. La victoria fue divina. La victoria fue dada por Dios, no fue humana. Pero tú tienes que saber que esa victoria fue activada por un hombre que decidió levantarse. La victoria no fue humana, fue divina. Pero fue activada por un hombre que decidió levantarse. Yo no sé si tú te vas a quedar postrado.
Yo no sé si tú te vas a quedar paralizado o si tú te vas a levantar, pero la victoria se activa cuando tú determinas levantarte. Si te levantas, entonces verás la victoria que Dios hará por ti. Porque cuando tú haces tu parte, Dios hace lo imposible. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Hay una parte que usted y yo tenemos que hacerla. Y Dios hace lo demás. Dios hace lo imposible. Lo imposible Dios lo va a hacer. Lo que tú tienes que hacer, lo que hizo Sama, fue defender, fue pelear por lo de él. Y Dios hizo lo imposible, la victoria. El pronóstico era que Sama iba a perder, pero Dios le dio la victoria frente a un gran ejército. Y no fue cualquier victoria. La Biblia dice una gran, la palabra gran victoria habla de algo grande, de algo extraordinario, de algo poderoso. Por eso tú tienes que saber que lo que Dios va a hacer en tu vida no es pequeño, es algo grande, es algo poderoso lo que Dios ha preparado para ti. Dile al que está a tu lado: lo grande de Dios viene para tu vida, viene para tu casa, viene para tu familia. En las próximas horas, en los próximos días, lo grande de Dios se va a evidenciar. Lo grande no se esconde, se evidencia, todos lo verán. Lo grande de Dios se evidencia. Lo grande de Dios no se oculta, y todos lo van a ver. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios está a punto de darte la victoria, que aún ni tú mismo podrás explicar, pero que será el resultado de no haber abandonado tu terreno, sino de haberte parado, defenderlo y pelear por él. Entonces su victoria está garantizada. Hoy el Espíritu Santo de Dios te dice: levántate como Sama, no huyas, no abandones, no negocies lo que Dios te entregó. Porque si tú te levantas, si tú defiendes, si tú permaneces, verás la victoria de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, en el nombre de Jesús. Hoy es un momento de tomar decisión. Es un momento de decisión. Si tú has estado a punto de rendirte, si tú has estado a punto de soltar lo que Dios te dio, hoy es el día para que tú te levantes y que tú puedas declarar con autoridad: Señor, hoy me levanto como Sama y defiendo mi terreno, defiendo lo que Dios me dio y no retrocedo, no retrocederé, porque veré la victoria que tú me has preparado para mí. Yo no sé si usted lo cree, pero hoy alguien tiene que levantarse. Hoy alguien tiene que tomar decisión. Quizás en el día de hoy hay gente que probablemente están aquí ya a punto de rendirse, a punto de soltarlo todo, a punto de dejarlo abandonado, lo que Dios le entregó. Gente que está diciendo: ya no puedo más. Gente que está diciendo: esto está duro, difícil. Es que no voy a salir de esta situación. Es que el enemigo es más fuerte y más grande que yo. Pero hoy es el día para levantarte como se levantó Sama. Porque yo te aseguro que si tú te levantas, que si tú resistes, persistes, avanzas, te levantas, vas a activar una gran victoria. Dios va a intervenir sobre tu vida y Dios va a obrar, y Dios te va a decir: no todo está perdido, aunque otros hayan retrocedido, aunque otros lo hayan dejado todo, yo estoy contigo.
Otros huyeron por temor, por miedo, porque no confiaron en Dios, porque no tuvieron la capacidad de confiar en Dios. Pero tú has permanecido confiando, tú has permanecido agarrado de la mano de Dios. Y lo que otros no vieron, tú lo vas a ver. Lo que otros no conquistaron, tú lo vas a conquistar. Lo que otros no lograron, yo vengo a profetizar que tú lo vas a lograr. Vaya, yo no sé cuántos lo creen. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Póngase sobre sus pies. Lo que otros soltaron, tú lo vas a levantar. Lo que otros dejaron caer, tú lo levantarás. Bendito sea el Padre. Tú vas a conquistar. Donde otros no llegaron, tú vas a llegar. La victoria que otros no celebraron, tú las vas a celebrar. Tú las vas a celebrar. Bendito sea Dios. Las conquistas que otros las vieron irse de las manos, tú las vas a obtener. Viene conquista, viene celebración, viene victoria sobre tu vida, sobre tu casa. Pero párate en la brecha. Le habla una mujer, le habla un hombre. Párate en la brecha firme, porque lo que otro no celebró, tú sí lo vas a celebrar. Tú no vas a soltar lo que Dios te entregó. Tú vas a avanzar. Si alguien estaba desanimado, vuelve a animarte. Vuelve a hacer las cosas que estabas haciendo. Lo que dejaste de hacer porque te sentiste desanimado, que ya no podías y que ibas a soltarlo. Vuelve nuevamente a agarrar lo que estabas a punto de soltar. Vuelve a agarrar lo que estabas a punto de dejar ir, porque Dios te va a dar la victoria. Yo vengo a profetizar que la victoria ya está preparada. Hay un escenario que va a brillar, hay un escenario que va a alumbrar y que vas a celebrar. Shokatarabashendele bakaya Riakian storeba shorebakendele bakaya.